La arqueología es una ciencia apasionante, y la verdad es que se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo, sobre todo ahora ya en el siglo XXI, en una disciplina muy compleja, ¿no?, que está a caballo entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, pero a fin de cuentas es una disciplina que nos permite abordar el estudio de sociedades ágrafas, de sociedades prehistóricas, y que de alguna manera a través de los restos de su cultura material, bueno, pues permiten que podamos obtener una información al respecto, ¿no? Lo cierto es que las legiones romanas, o antes de que las legiones romanas iniciaran la conquista del interior de la península ibérica en el siglo II a.C., el mundo clásico tenía unas nociones muy vagas de las gentes que vivían en las regiones más occidentales de Europa y por tanto en las regiones del oeste peninsular, ¿no? Se sabía algo de los iberos, se hablaba de los iberos, y en el interior de la península ibérica las noticias pues rondaban en torno a los mercenarios hispanos que habían estado luchando junto con Cartago en las guerras que Cartago mantenía en ese momento con Roma, pero poco más. Y sin embargo, a tenor de lo que decía Herodoto, se decía y se sabía que estas tierras estaban habitadas, como la mayor parte de las tierras del occidente de Europa, por los celtas, los famosos celtas. Estamos en la época que los arqueólogos denominan la Edad del Hierro, o para ser más precisos, la Segunda Edad del Hierro, ¿no? Una época que vendría a ser algo así como la última gran fase de la prehistoria, en donde la península ibérica estaba dividida en dos grandes áreas: el noroeste, toda la zona digamos septentrional, central y occidental, que estaba ocupada por el área, lo que llamamos el área céltica, y toda la zona oriental, el este, que sería la zona ibérica. La primera incorporaba una serie de elementos, ideología y cultura material que conectaba con el ámbito de la cultura centroeuropea, con el mundo celta, y la segunda, la zona o el ámbito que podríamos llamar ibérico, frente al ámbito indoeuropeo, al ámbito céltico, incorpora o recogía los influjos que procedían del ámbito griego, de las colonizaciones griegas, de la colonización cartaginesa y previamente también del contacto con el mundo semite y el mundo fenicio. Lo cierto es que los textos de los escritores clásicos situaban a los betones, una de estas poblaciones del interior de la península ibérica, por tanto una de estas poblaciones que estaban asociadas al ámbito céltico, lo situaba ocupando zonas muy amplias del interior de la península ibérica, sobre todo del extremo centro-occidental, básicamente entre las cuencas de los ríos Duero y Tajo. Abarcaría lo que sería hoy fundamentalmente la provincia de Ávila, la provincia de Salamanca y una gran extensión de las tierras de las actuales provincias de Cáceres, de Toledo y de Zamora. El nombre betones no sabemos exactamente dónde viene, es una expresión, es un concepto que utilizan los romanos para definir a estas poblaciones, en la medida en la que ellos entendían que el corazón de estas tierras estaba integrado por una serie de comunidades que de alguna manera compartían una serie de rasgos culturales, una ideología, una religión, unos sentimientos, que es lo que hizo que estos romanos las denominaran como la región de los betones o de los pueblos betones. Los betones los conocemos prácticamente desde el siglo XIX, pero realmente las investigaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en los prolegómenos o en los momentos previos a la guerra civil, allá por finales de los años 20, comienzos de los años 30, es una época clave para poder entender este mundo, y es una época que gira en torno a un arqueólogo muy importante, una figura excepcional en la arqueología española, llamado Juan Cabré. Juan Cabré llevó a cabo las primeras excavaciones científicas en las regiones occidentales, y estas excavaciones le llevaron a él, de alguna manera, a identificar 4 elementos muy importantes relacionados con las gentes que habitaban esta región. Por un lado, los castros fortificados, es decir, los yacimientos amurallados que de alguna manera pululaban en torno a estas regiones occidentales de la península, las necrópolis de incineración, es decir, las zonas de enterramiento que le permiten a él hacer una primera lectura sobre la sociología de estas gentes, las famosas esculturas de berracos a las que antes se hacía mención en la presentación como uno de los elementos identificadores de esta cultura, y finalmente las famosas cerámicas con decoración a peine, un tipo de cerámica con un tipo de estilo, con un diseño que también era muy propio de estas gentes. De manera que en torno a estos 4 elementos, lo que se conoce tradicionalmente como la cultura de cogotas, y lo que de alguna manera de cara al público, lo que podríamos llamar la arqueología de los betones, es de lo que yo voy a versar en este ratito, en esta pequeña ponencia que va a tratar sobre este tema. Y vamos a empezar con los poblados, porque lo más importante de la cultura betona son, lógicamente, las zonas donde se sitúan estas poblaciones. Lo habitual y lo que a nosotros nos llama la atención es
el carácter estratégico a la hora de buscar la ubicación de estos asentamientos. Habitualmente una parte muy importante de las poblaciones betonas de la Edad del Hierro ubicaba o buscaba zonas en alto, es decir, zonas que de alguna forma tienen una primera ventaja, es decir, un control de la visibilidad del entorno. Por tanto, hay una clara búsqueda de emplazamientos estratégicos en los cuales situar a estos poblados. Es posible que en un principio estos asentamientos no se amurallaran, pero en un momento determinado de su existencia una parte muy importante de estos poblados se va a rodear de murallas de piedra, y se va a rodear también de otra serie de artilugios defensivos. En algunos casos, algunos poblados pudieron estar en torno a las 2, 3 o 4 hectáreas de extensión, pero hubo algunos otros, como estos dos que presento aquí, el Castro de las Cogotas, el Castro del Raso en la provincia de Candeleda, en el término municipal de Candeleda, o incluso el Castro de Ulaca, que pudieron llegar a alcanzar extensiones en torno a los 20, 30, 40 o incluso los 60 o las 70 hectáreas, seguramente ya en un momento muy avanzado de su existencia. Lo habitual en la construcción de las murallas de estos poblados, como lo habitual era también en la construcción de las murallas de otros poblados más allá del ámbito propiamente betón, eran murallas que estaban formadas por dos paramentos, es decir, murallas que de alguna manera forman algo así como dos grandes lienzos con cascajo y con piedra en el interior, y que tenían como objetivo de alguna manera crear una cierta defensa sólida para que en caso de ser atacados o en caso de derrumbe de uno de estos lienzos, que el segundo pudiera todavía mantenerse en pie. No sabemos exactamente cuál era la altura original de las murallas de los castros betones, pero tenemos algunas pistas, porque en algunos poblados, sobre todo de Salamanca, de la provincia de Salamanca, el Castro de Yecla de Yeltes, por ejemplo, el Castro de Saldeana, conservamos lienzos que alcanzan una altura alrededor de los 4 metros. También tenemos una información muy interesante relacionada con las fuentes clásicas, las fuentes romanas, sobre todo cuando Pompeyo sitia algunos de los poblados de la meseta occidental, y que hace referencia a que algunos legionarios romanos, casi situándose 3 legionarios uno encima de otro, prácticamente podían llegar a la zona alta de las murallas, con lo cual no podemos descartar que en algunos casos algunos de estos poblados podían tener unas fortificaciones en torno a los 5, 6 o incluso 7 metros de alto. Y es más, en función de la interpretación que tenemos de algunos textos clásicos que aluden a que algunas de estas murallas, cuando eran sitiadas, eran incendiadas, no podemos descartar la posibilidad de que la parte alta de la muralla, como se ve en esta reconstrucción, pudiera estar de alguna manera culminada con una especie de pequeña defensa de madera, que de alguna manera haría todavía mucho más monumental esta defensa artificial. Es interesante destacar el carácter un poco curvilíneo de los lienzos. Cuando estamos acostumbrados, cuando vamos a ver estos poblados, básicamente cómo las murallas de alguna manera lo que hacen es adaptarse muy bien a las características del terreno. La orografía en el mundo betón es una orografía muy compleja, y lógicamente lo que hacen estas líneas es sencillamente, estas murallas, es adaptarse a las curvas de nivel. A veces esto implica o esto conlleva que estas murallas abarquen mayor extensión de la que propiamente era debida para que pudieran habitar para lo que es la comunidad interior, y en ocasiones lo que podemos ver es una cierta anarquía a la hora de distribuir las casas en torno a estos grandes espacios. Es habitual que a estos poblados se acceda a través de varias puertas, en algunos casos las puertas son muy monumentales. Lo habitual es un esquema como el que vemos en esta imagen, lo que se llama las puertas en embudo. Sencillamente se trata de un engrosamiento un pequeño engrosamiento de la muralla en los dos extremos, formando como una especie de grandes bastiones, y una pequeña entrada muy estrecha que de alguna manera dificultaba cualquier tipo de ataque. Este tipo de entrada en embudo era habitual en los castros betones, como era habitual en los castros celtíberos, en los castros lusitanos y en la mayor parte de las poblaciones de Edad del Hierro, allá por el siglo IV y el siglo III a.C. En un momento posterior, seguramente ya en contacto con el mundo romano y con el mundo púnico, ya en torno al siglo III, siglo II, tenemos ya un tipo de fortificación mucho más monumental, en lo que se llama las puertas en esviaje, con una especie de, como puede ver aquí, donde dos muros paralelos forman una especie de pequeño pasillo o entrada, que en algunos casos puede alcanzar los 10 o los 20 metros de longitud, y que de alguna manera estaba hecho seguramente acorde con las normas
bélicas y de defensa que existían en este momento en las poblaciones fortificadas del Mediterráneo, y que de alguna manera, en caso de un ataque en tromba, bueno, pues al tener las dos grandes murallas levantadas, con arqueros y con honderos a un lado y a otro, siempre dificultarían cualquier tipo de ataque, teniendo en cuenta que en esta época la gente que ataca va con un escudo, el escudo defiende una parte del cuerpo, la otra parte queda completamente libre y por tanto queda al libre albedrío del ataque de los arqueros y de los honderos. Es verdad, y esto es muy habitual en los poblados betones, que además de murallas y además de fosos, en ocasiones algunas de estas ciudades de la Edad del Hierro se rodeaban de lo que se llama los campos de piedras hincadas, y es literalmente lo que acabo de decir, campos de piedras hincadas, son piedras de granito que han sido cortadas con corte de cantería y que están situadas habitualmente en las zonas de acceso a los poblados. Realmente esto lo que hace es dificultar enormemente cualquier tipo de ataque en tromba. Habitualmente se pensaba, los arqueólogos pensábamos que estos artilugios defensivos estaban hechos para dificultar cualquier tipo de caballería, pero hay que tener en cuenta que la caballería como arma militar, prácticamente en la Edad del Hierro, en esta época, en el occidente de Europa, no llegó a usarse prácticamente hasta la Segunda Guerra Púnica, hasta el siglo III a.C., y algunos de estos campos de piedras hincadas son anteriores, son más antiguos, con lo cual muy probablemente estos campos están hechos sencillamente para evitar cualquier tipo de ataque en tromba por sorpresa de un grupo de infantes que con escalas y con escaleras intentan acceder por sorpresa al interior de estos poblados, y como puede verse, por ejemplo, en esta reconstrucción del Castro de las Cogotas, a tenor de lo que debían de ser o cómo debían de servir estos campos de piedras hincadas. Los conocemos en varias zonas del mundo betón, básicamente en dos áreas, en torno a la comarca del Valle Amblés, en el centro de la provincia de Ávila, como el campo de piedras hincadas que tienen a mi espalda del Castro de Chamartín, y también los conocemos en torno a los ríos Yeltes y Huebra, en el occidente de la provincia de Salamanca, por ejemplo el campo de piedras hincadas de Saldeana, un campo que tiene una anchura superior a los 100 metros, tengas en cuenta que muchas de estas piedras a posteriori en la Edad Media y en la Edad Moderna han sido utilizadas para los cercados, pero esto nos hace una idea de la inmensidad y del aspecto espectacular que debían de tener, lógicamente, más allá del propio hecho funcional de este tipo de artilugios defensivos. Si echáramos un vistazo al interior de los poblados, lo primero que nos llama la atención es que, si bien la parte central de estas ciudades betonas suele revelar una densa ocupación, lo cierto es que la topografía imponía, la propia orografía imponía abarcar una superficie mayor de la superficie propia en la que se vivía en estos poblados. Y, por ejemplo, como puede verse y apreciarse en las murallas ahora reconstruidas del Castro de Ulaca, que está a mi espalda, en el término municipal de Solosancho, en la provincia de Ávila, son murallas que están abarcando superficies en torno a los 60-70 hectáreas de extensión, pero el interior sorprende sobremanera en la medida que se observan concentraciones de escasas, concentraciones de viviendas en algunas zonas del poblado y zonas completamente abiertas, seguramente preparadas para la explotación del ganado o para otros usos no estrictamente domésticos. Es verdad que en algunos casos, como es el caso de Ulaca, tenemos poblados que por su extensión debieron de jugar un papel muy importante en la organización territorial de estos poblados y que debieron de actuar como una especie de grandes capitales regionales, ¿no? Nos ha llevado incluso, esto nos ha llevado a poder plantear y estudiar la organización interna de estos poblados, que funcionarían como los grandes poblados de finales del Hierro en el mundo celta, ¿no? Con una serie de barrios, una serie de viviendas, en algunos casos viviendas más grandes y otras más pequeñas, que seguramente denotan diferencias sociales y diferencias funcionales en el interior de estas casas. Por ejemplo, las investigaciones más recientes que estamos llevando a cabo en este poblado que vengo citando, en Ulaca, nos han permitido, a través de una lectura por fotografía de dron, nos han permitido vislumbrar todas las viviendas, todas, alrededor de unas 250 viviendas, estas estructuras de color rojo que se ven aquí, y que se organizan en torno a esta especie de grandes vaguadas, en lo que sería todo el círculo, toda la zona amurallada que cierra el recinto. Evidentemente, esto nos permite hacer cálculos muy interesantes sobre la demografía de estas poblaciones, atendiendo a familias en torno a 5 o 6 individuos en estas casas, podemos estar especulando con poblaciones de alrededor de 1.500, 2.000 habitantes en el interior de estos poblados, lógicamente teniendo en cuenta que en los momentos de peligro la población rural podía incluirse dentro de estos poblados. Y es más, estas investigaciones también nos están permitiendo de alguna manera no solamente determinar las zonas de mayor concentración y de mayor densidad de población en torno a estos poblados, que como puede apreciarse fácilmente, como ya les comentaba, se concentra en las zonas centrales del poblado,
información o para otro tipo de usos, sino incluso a veces de poder localizar, por ejemplo, en la parte noroccidental del poblado, barrios extramuros, es decir, casas que en algún momento no han estado rodeadas de murallas, que por tanto nos permiten plantear que en estas ciudades vecinales de la Edad del Hierro había barrios periféricos. Tenemos una noticia muy interesante de la ciudad de Salamanca, que es sitiada en el año 220 a.C. por el cartaginés Aníbal, y hace referencia, cuando se dice la ciudad, a una zona de arrabal, por tanto una zona periférica, fuera y al margen de las murallas. Luego estos arrabales debían de ser mucho más propios de estas grandes ciudades de la época. Los tamaños de las casas varían en el mundo betón. Tenemos desde pequeñas viviendas en torno a los 25-30 metros cuadrados hasta viviendas que podían superar fácilmente los 150 metros cuadrados. En algunos casos hay viviendas, como puede verse en la imagen de la derecha, que seguramente formarían varias casas unidas con muros medianeros, pero todas ellas son de plantas cuadradas y la inmensa mayoría tiene una organización muy parecida, ¿no? Con una cocina en la parte central, donde suele aparecer el hogar, y a un lado y a otro de la cocina lo habitual es encontrar siempre zonas que estarían destinadas a los aseos agrícolas y en algunos casos unos pequeños recintos para el ganado. Esto lo conocemos sobre todo gracias a las excavaciones del caso de Traso de Candelera, también a las excavaciones del caso de Boyuca, y del Tamujo, que de alguna manera nos permite tener una visión muy interesante de lo que es el mundo doméstico de estas viviendas, más allá de lo que ha sido habitualmente la tradicional preocupación de los arqueólogos, buscar en los cementerios una información de alguna manera sólida que nos permita abordar el tema social. Pero en los últimos años este interés por el mundo doméstico está teniendo una clara atención por parte de los investigadores y nos permite, por tanto, hacernos una idea de los way of life, ¿no? De la vida diaria, ¿no? De estos sectores de la época. Edificios públicos son excepcionales en los yacimientos vecinales del primer milenio, entonces excepcionales. Solo se encuentran en muy pocos sitios de los grandes sitios. Y en el caso de España, y en particular en el caso del mundo betón, lo tenemos en Ulacán. Tenemos tres edificios excepcionales, uno de ellos es el famoso altar, este edificio que tenemos aquí atrás. Escalones y que tiene una serie de concavidades. Estas concavidades están comunicadas unas con respecto a otras a través de pequeños canalillos y lógicamente lo primero que uno deberá abordar es la función para qué serían este tipo de monumentos, ¿no? Sabemos que son monumentos artificiales, son altares donde se sacrificaban los animales y seguramente las entrañas de los animales, las vísceras de estos animales se repartían y se dividían en estos pequeñas concavidades. La sangre de estos animales discurría a través de los canalillos, al mismo tiempo que sacerdotes o sacerdotisas en la parte alta de estos altares rendían culto a las divinidades. Esto lo sabemos porque monumentos muy parecidos en Portugal, en concreto en Panoyas, el famoso santuario rupestre de Panoyas, tiene una ligera ventaja con respecto al monumento betón, y es que conserva una inscripción latina en una de estas rocas. Es decir, los romanos fueron testigos, vieron para qué servían estos monumentos por parte de estas poblaciones lusitanas en este ámbito occidental de Portugal, y a través de ello los romanos nos cuentan que estos santuarios seguramente tenían, digamos, un orden, ¿no? Las diferentes rocas, los diferentes roquedos, los diferentes concavidades servían para dividir las vísceras de los animales al tiempo que se rendía culto a los diferentes dioses locales. También sabemos que el monumento de Ulaca está orientado topográficamente y astronómicamente. La escalera coincide con el punto más alto de la Sierra de Gredos, el pico Zapatero, y hay estudios arqueoastronómicos. Está en boga en los últimos años toda una corriente muy interesante por estudiar un poco la importancia del mundo celeste en estas sociedades. Son sociedades agrícolas, son sociedades que se rigen por un calendario estacional, son sociedades, por tanto, donde los planetas y las estrellas son fundamentales, y por tanto, de alguna manera, muchas veces la estructura, la distribución, la regularización, la manera de organizar estos poblados debía de regirse en torno a estos ciclos, en torno al movimiento de los planetas, en torno al movimiento del Sol, en torno al movimiento de la Luna, y por tanto muy probablemente haya toda una lectura topoastronómica que todavía se nos esconde, que todavía debemos de dirimir, pero que de alguna forma nos ayuda a entender que seguramente debió existir algún tipo de clase sacerdotal en estos poblados. Es más, cabría la posibilidad de plantearnos si existían sacrificios humanos, ¿no? en estos altares. No lo sabemos, pero tenemos textos muy interesantes, por ejemplo, un texto de Estrabón
que hace referencia a los sacrificios humanos realizados por los lusitanos. Los lusitanos es una población limítrofe del mundo vetón, que abarca una parte muy importante de Portugal, una parte muy importante de Extremadura, y que de alguna manera culturalmente e incluso lingüísticamente unos y otros vetones y lusitanos eran muy parecidos, con lo cual no podemos descartar la existencia de estos sacrificios humanos. Es más, en la ciudad de Ledesma, la ciudad salmantina de Ledesma, la antigua Bletisama, la Bletisama vetona, sabemos por textos antiguos de comienzos de la edad del Imperio Romano, que hay una norma por parte de los romanos por la cual o a través de la cual se prohíbe a los habitantes vetones de Bletisama que lleven a cabo sacrificios humanos. Si se les prohíbe es porque antaño y ancestralmente se estaban llevando a cabo. Otro monumento muy interesante son las saunas, son los monumentos que llamamos son baños de vapor, son baños rituales, son baños iniciáticos, no son baños higiénicos. Estos baños ya se conocen en la prehistoria final en el mundo espartano, en el mundo griego, en el mundo romano, y también se conoce en el occidente de Europa. Y uno de estos baños más excepcionales lo tenemos en Ulaca, la famosa sauna de Ulaca, donde a través de un texto de Estrabón que nos permite de alguna manera confirmar la importancia que estos baños de vapor tenían en estas poblaciones y que nosotros hemos podido interpretarla como una estructura que tiene 3 habitaciones, una especie de antecámara, esta que viene aquí marcada, una especie de cámara central con 2 pequeños asientos que sirven para que 2 personas tomen o adopten un baño de vapor, entendiendo que esta estructura de piedra está completamente cerrada, y el horno, que está en esta parte exterior del edificio, donde aparecen piedras que en algunos castros galaicos y del noroeste de la península ibérica tienen claras señales de haber estado expuestas al fuego. Esta estructura cerrada herméticamente, echando agua sobre piedras con fuego, lo que genera es el vapor, y ese vapor crea y genera esta especie de baño ritual iniciático típico y característico de estas poblaciones y desde luego de estas poblaciones lusitano-vetonas, que como digo tienen claros paralelos con las famosas saunas castreñas, como por ejemplo el castro de Airas. Y finalmente un tercer monumento también relevante en cuanto al tamaño de estas poblaciones, que sería el famoso Torreón, es decir, edificios que seguramente tuvieron que tener algún papel público. No sabemos exactamente la función que han podido tener, pero están situados en zonas de pastos, en zonas de manantiales, y por tanto seguramente nos están hablando del control de algunos de estos edificios sobre las características económicas del territorio. Las canteras no son prácticamente desconocidas en la mayor parte de las ciudades celtas, pero conocemos canteras en ciudades vetonas, y estas canteras de alguna manera lo que nos están hablando es de la capacidad industrial de estas poblaciones por trabajar la piedra. Conservamos las cuñas, conservamos por tanto las marcas a través de las cuales se han ido troceando las piedras. Podemos hacer prácticamente un estudio del proceso de trabajo de piedra y de cantería vetona, y eso evidentemente nos permite de alguna manera abordar lo que es el proceso industrial del trabajo de estas ciudades a finales de la Edad del Hierro, y esa sensación que uno tiene cuando va a visitar estos poblados, prácticamente como si los vetones nos hubieran dejado el día antes. Bueno, la información sociológica de los vetones, es decir, lo que sabemos de la sociedad vetona, viene sobre todo de las tumbas, viene sobre todo de los enterramientos. Es verdad que el ritual característico en la Edad del Hierro es el ritual de incineración. Las poblaciones se incineran, se queman, las cenizas, una vez que están frías, se guardan en urnas, y esas urnas se entierran en campos, son campos de urnas, que en algunos casos, como por ejemplo en el castro de la Osera, de Chamartín, a su vez se colocan en torno a grandes túmulos, por tanto son túmulos seguramente como panteones familiares, y dentro de estos panteones se sitúan estas urnas. Son importantes, ¿por qué? Porque el estudio y la excavación de estos túmulos, como el que por ejemplo vemos en esta fotografía, nos permite no solamente ver este tipo de fosas en donde se colocan, en donde se ubican las urnas con los restos de incineración, sino de alguna manera reconstruir los ajuares, los elementos domésticos que aparecen asociados, y por tanto hacernos una idea del tipo de sociedad con el que nos encontramos. O por ejemplo la famosa necrópolis del Castro del Raso. En algunos casos hay tumbas con objetos muy significativos, no solamente conocemos y estudiamos los restos cenicientos y los restos óseos, sino también el armamento, que de alguna manera nos permiten hacernos la idea prácticamente de una sociedad casi piramidal, diríamos, un porcentaje de población muy pequeño que seguramente es el que toma las decisiones. Ese porcentaje de población se entierra con muchos objetos, y esos objetos en su mayor parte pululan en torno a objetos de bronce, objetos de hierro, armas con damasquinados, armas con nielados de plata, y en definitiva, nos permiten incluso casi hacer un estudio de modelos, hacer un estudio de diferentes ajuares de las diferentes panoplias que funcionaban a lo largo del siglo IV, siglo III, siglo II a.C., y que nos permiten en cierto sentido, en cierto modo, plantear un tipo de sociedad piramidal
empresarial donde unos pocos tenían mucho, la inmensa mayoría tenía poco, y esto que les estoy contando no es nada nuevo, incluso en los tiempos actuales. Lo cierto es que los rituales funerarios no solamente se basaban y descansaban en poblaciones que se enterraban en estos campos de urnas, sino que también para las poblaciones más occidentales de la península ibérica, para una parte muy importante de las poblaciones del occidente de Cáceres y para una parte muy importante de las poblaciones portuguesas, no tenemos ninguna noticia de cementerios, y muertos había. Luego, de alguna manera, hay que pensar en otro tipo de ritual, y pensamos que estos rituales en el extremo occidental peninsular, los rituales lusitanos, son rituales, y los rituales del extremo occidental betón, son rituales que hay que tener seguramente en relación con la exposición de los cadáveres a las alimañas, o incluso con la exposición de los cadáveres, o el echar las cenizas de los cadáveres a los ríos. Bien, pero podemos saber muchas cosas más en los cementerios betones. Por ejemplo, podemos estudiar la demografía. Si conocemos durante cuánto tiempo ha estado en uso un cementerio, si sabemos más o menos la esperanza de vida media de la población en la época, y si sabemos el tiempo de uso del cementerio, bueno, pues hay fórmulas matemáticas que nos permiten abordar un poco las densidades de población. Si eso lo comparamos y lo contrastamos con la superficie del interior de los poblados, y lo comparamos y lo contrastamos con la superficie interior de las casas, podemos hacer los primeros cálculos demográficos y hacernos una idea, incluso calcularlo con los cementerios celtibéricos o con los cementerios de otras poblaciones, hasta el punto que de alguna manera podemos hablar que en el mundo betón la mayor parte de las aldeas pululaban en torno a poblaciones de en torno a 50 o 100 personas. Aldeas algo más grandes, como serían las Cogotas, como sería el Raso, como sería Botija, el Castro de Botija, podían estar en torno a 200 o 250 habitantes. Y ya nos tendríamos que ir a las grandes ciudades de finales de la Edad del Hierro, como es Gulaca, o a grandes sitios como eran Aguilar de Anguita, con poblaciones en torno a los 2.000, 3.000, 4.000 o incluso 5.000 habitantes, y que de alguna manera es un fenómeno más propio de este mundo celta ya, que prácticamente fue consciente y fue conocedor del mundo romano. La economía, bueno, pues para ir terminando, lógicamente la mayor parte de estos poblados están situados en zonas altas, evidentemente la economía pulula en torno a la actividad ganadera, pero no hay que descartar que la explotación de cereales y de leguminosas, y por tanto un tipo de agricultura cerealista extensiva de secano, fuera también predominante, al menos en lo que sería una especie de pequeñas huertas que rodearían estos poblados y en torno a los valles donde se sitúan. Lógicamente no hay más que ver los aperos agrícolas que aparecen en los castros, comparar los aperos agrícolas de los castros betones con los aperos agrícolas de las casas, que funcionaban prácticamente hasta hace unos años y que siguen todavía funcionando en algunos poblados, como para saber que este utillaje prácticamente no ha cambiado en nada. Hemos estudiado, por ejemplo, los contenidos de los molinos, los hemos estudiado en Numancia, los hemos estudiado también en otras poblaciones de la meseta, y sabemos, por ejemplo, que la proteína, vamos, los numantinos, como la mayor parte de las poblaciones betonas y lusitanas, pues lógicamente tenían una dieta muy rica en productos vegetales, especialmente en frutos secos, y una dieta muy pobre en proteínas. Al menos es lo que nos ha llevado a cabo el estudio de los oligoelementos de estos molinos, como estos molinos de estos que encontramos en multitud de poblados, y sobre todo esto viene muy bien también con la famosa el texto de Estrabón, en el que hace referencia a que durante mucho tiempo, bueno, pues consumen bellotas que secan y que machacan, y con ello hacen pan, un tipo de pan negro que sería el habitual en el consumo. Pero lógicamente, una parte muy importante de la economía del mundo betón gira en torno a lo que es el ganado. Gira en torno a los pastos, gira en torno a estos suelos graníticos característicos de las penilloneras occidentales, y evidentemente esto es lo que de alguna manera permite que entendamos la enorme importancia que tuvieron estas famosas esculturas, las esculturas de berracos, que no son más que representaciones en piedra de toros y de cerdos. Estas representaciones en piedra de toros y cerdo gozan de una enorme diversidad tipológica. Tenemos desde pequeñas representaciones que apenas alcanzan medio metro de altura, hasta toros como por ejemplo el famoso toro de Villanueva del Campillo, que pudo alcanzar los 2,5 metros de altitud, y que por tanto, bueno, pues nos marca diferentes funciones y diferentes usos. Conocemos alrededor de 400 ejemplares, 400 esculturas en toda la meseta occidental, algunas de las más famosas los toros de Guisando, que es lo que siempre suele ser más llamativo para la población, pero como toros de Guisando conocemos muchos otros toros de Guisando en el occidente. La mayor parte de las esculturas de berraco están concentradas en torno a la provincia de Ávila, en el valle medio del Tajo también, y en el extremo occidental de Salamanca. Esto nos lleva a pensar que seguramente las grandes densidades de población betonas giraban en torno a estos tres grandes núcleos.
Es muy difícil abordar lógicamente la función de las esculturas, pero a priori pensamos que las esculturas más grandes, por sus características tipológicas y por los contextos arqueológicos en los que los hemos encontrado, hay que fecharlas en torno a un siglo IV y un siglo III antes de Cristo. Seguramente esculturas como por ejemplo el famoso Verraco de Villanueva del Campillo son elementos fijos en el territorio, elementos marcadores de la etnia, elementos marcadores de los paisajes betones, elementos perdón, discúlpeme. Elementos marcadores de las zonas de mayor densidad. Hemos estudiado la ubicación de estas esculturas, como por ejemplo el famoso ejemplar de Segura de Toro, que encaja perfectamente con el estilo y el diseño de estas esculturas clásicas de la Segunda Edad del Hierro, y evidentemente no nos cabe la menor duda de que la mayor parte de estas efigies están situadas en zonas de pastos, están alejadas de los poblados. Hay un porcentaje pequeño de esculturas que se sitúan en las puertas de los castros y que por tanto tendrían que tener una función apotropaica, es decir, algo así como divinidades que están protegiendo a la población del interior y que protegen el ganado del interior. Pero la inmensa mayoría de estos tótem, la inmensa mayoría de estos elementos funciona como hitos, están en el campo, están junto a los pastos, están junto a los manantiales y por tanto de alguna manera las esculturas de verracos, las esculturas betonas sirven para organizar el paisaje. Es algo así como la propiedad privada de esos poseedores que aparecen en los cementerios y que de alguna manera regulan la explotación del terreno, la explotación de los pastos con estas famosísimas esculturas. Aquí tendríamos una recreación de lo que sería, por tanto, una escena de pastoreo en torno a una escultura de verraco, en torno a una escultura de toro. Hay muchas imágenes que podemos trasladar al público para que se haga más o menos la idea del papel fundamental que jugaban estas esculturas y que de alguna manera en nuestra representación famosa del toro de Osborne uno más o menos puede hacerse a la idea. Bien, voy a acabar muy brevemente. Decía que el último elemento interesante de la arqueología betona son las famosas cerámicas. Son interesantes, sí lo son, no solamente en cuanto al contenedor, no solamente en lo que se refiere al consumo de alimentos, al consumo de bebida. Es importante los diseños, son muy importantes las cerámicas que están decoradas, porque la decoración de las cerámicas betonas nos han permitido distinguir modelos decorativos en diferentes poblados. Es decir, las cerámicas, los diseños de las cerámicas de las cogotas, los diseños de las cerámicas de Botija, los diseños de las cerámicas del Raso de Candela son distintos y por tanto esto nos lleva a pensar que seguramente hay un cierto sentido de identidad por parte de estas poblaciones en cada una de las ciudades. Funcionarían casi como si fuera una especie de polis, como una especie de ciudades independientes con su propio folclore, con sus propias costumbres, con su propia forma de diseñar, con su propia forma de vestir, con su propia forma de pintar. E incluso ahora, los estudios más recientes que estamos llevando a cabo, estamos contrastando los diseños de las cerámicas con los diseños de las armas, los diseños, los nielados de plata de las armas que muestran claras similitudes y que de alguna manera nos pueden permitir en un futuro determinar el papel que jugaban los diseños y los estilos en cuestiones de género, en cuestiones de sociedad, en cuestiones de diferencias entre grupos y en cuestiones de diferencias entre regiones. Bueno, ciertamente todo esto acaba cuando el mundo romano llega a partir ya, las primeras referencias del mundo romano las tenemos en el río Tajo, con la conquista de Toledo por parte de las primeras legiones romanas. Las fuerzas betonas acuden en auxilio de los toletanos cuando Fulvio está sitiando la ciudad, y a partir de ahí, bueno, pues es evidente que el mundo romano lo que va a traer consigo es un cambio en la configuración completa del mundo betón. De alguna manera esto va a obligar a los paisanos, va a obligar a los betones a moverse en el paisaje de una manera completamente distinta. En el Raso de Candeleda, las monedas cesarianas que aparecen en la parte superior de Julio César ya nos marcan el abandono de estos poblados. El abandono se produce en torno a un siglo I antes de Cristo. Alrededor de mediados del siglo I antes de Cristo, en el año 50, la inmensa mayoría de los poblados betones se están abandonando en pro de lo que son las grandes ciudades romanas. Y estas ciudades romanas, como es Casaróbriga, Augustóbriga, Talavera de la Reina, Talavera la Vieja, Cáceres el Viejo, Cáceres, Salmántica, Salamanca, Ávila, Óvila, son ciudades que lógicamente se van a gestar con la demografía de estas poblaciones betonas. Es verdad que de alguna manera el proceso de conquista romana de la península ibérica lo que trajo consigo con las calzadas es una auténtica transfiguración de la forma en la que las poblaciones betonas se movían. De alguna manera el mundo, la edad de oro de estos castros betones está prácticamente ya desaparecido alrededor de comienzos del siglo I antes de Cristo, perdón, de comienzos del siglo I después de Cristo, pero todavía tenemos textos interesantísimos como este último con el que ya voy a acabar, un famoso epígrafe de un romano, Lucio Vitelo, que es un romano que fallece en Inglaterra,
pero es un betón procedente seguramente de Coria, es un betón extremeño, un betón que pertenece a un ala militar romana. Los romanos utilizaron las alas militares betonas, los famosos caballos betones, y aquí aparece en un famoso epígrafe, una inscripción funeraria del siglo I después de Cristo, que les leo, pues si no, Lucio Vitelo Toncino, hijo de Mantaiu, miembro de la tribu de Caurium. Caurium es una ciudad betona que identificamos con Coria, en España, soldado del regimiento de caballería, es un ala, el ala de caballería betona, ciudadano romano de 46 años, 26 de servicio, que yace enterrado. Si ustedes lo quieren ver, vayan a la ciudad de Bath, una ciudad preciosa en el sur de Inglaterra, en cuyo museo aparece este famoso epígrafe. Lo cierto que es que, en cualquier caso, entre los años que transcurren con la llegada de Julio César, alrededor del año 60 a.C., y la conquista del norte peninsular de Cántabros y Astures por Agripa en torno al año 19 a.C., la edad de oro de los castrobetones ya había terminado. Muchísimas gracias por su atención y ha sido un placer.